Muchas de las personas que vivimos en la Ciudad de México sabemos que el metro es un lugar en donde puede pasar de todo. Y hay zonas de la ciudad en donde este sistema de transporte no solo tiene peligros propios de una gran urbe, sino de otro tipo. La línea 8 del metro destaca, de entre muchas otras cosas, como una en la que la presencia de fuerzas sobrenaturales es muy intensa. Espero esto sirva como testimonio, pues está basado en una de mis experiencias. A los 18 años, mi madre murió en un accidente y como resultado me fui a vivir con mi abuelita, quien vivía en la zona cercana a la estación UAN-Ixtapalapa, muy cerca del Panteón Civil San Nicolás Tolentino, mismo en el que mi mamá descansa ahora. Esto se encuentra, obviamente, en Ixtapalapa, en los alrededores del Cerro de la Estrella. No está de más aclarar que es una zona peligrosa, especialmente para una mujer que se tiene que mover sola a su escuela y a su trabajo, como yo lo hacía entonces. Mi abuelita, quien siempre vivió por ahí, se preocupaba por mí y trataba de acompañarme al metro, pero a mí no me gustaba que fuera ella quien se regresara sola. Muy pronto después de mudarme, mi abuelita me regaló una medalla de San Benito y me dijo que nunca me la quitara. Me contó también la historia de la infame Cueva del Diablo, que se encuentra en el Cerro de la Estrella. La leyenda cuenta que es un lugar maldito, donde se reúnen brujas y se aparece el mismo diablo, quien te pide que lo acompañes al interior de la cueva para nunca poder salir. Entre la gente que vive en las zonas aledañas, es común escuchar historias que se encontraron restos de humanos de X o Y individuo y hay un respeto especial hacia este lugar, el cual no se toma a burla ni juego. Asociado a la Cueva del Diablo, hay un temor hacia las brujas que supuestamente rondan la zona, pues el Cerro de la Estrella es conocido por ser un lugar donde las fuerzas místicas son más intensas, y esto atrae a los practicantes de la magia oscura. Con todas estas advertencias, es que yo partía a mi rutina habitual. Cierta noche, una de las vecinas y amigas de mi abuelita estaba de visita en casa. Llegué yo del trabajo y me disponía a comer algo y hacer mi tarea. La señora y mi abuelita comenzaron a decirme que tuviera cuidado, que la gente estaba hablando de unas brujas que recorrían las estaciones del metro cercanas al cerro en búsqueda de víctimas. Según decían, las habían visto con más frecuencia en las estaciones Apatlaco, Escuadrón 201 y en UAN-Ixtapalapa. Los rumores llegaban al punto de asegurar que varios jóvenes habían desaparecido y que la última vez que los vieron fue bajándose de un tren con 3 mujeres de aspecto repugnante. Hice poco caso de lo que decían, pero por tener en paz a mi abuelita, les dije que estaría vigilante. Un par de semanas después, cuando mucho, salí un poco más tarde del trabajo y antes de emprender el camino a casa le avisé a mi abuelita. No era la primera vez, y cuando esto ocurría ella le pedía el favor a uno de nuestros vecinos que manejaba un taxi que pasara por mí fuera del metro UAN-Ixtapalapa para evitar que tomara uno de la calle o que intentara caminar sola hacia la casa. Esa noche, en el trayecto a casa, yo aprovechaba para leer algo de la escuela. Súbitamente dejé de leer, producto de sentir una especie de piquete en mi pecho, justo donde mi piel hacía contacto con la medalla de San Benito, así como tener una angustia intensa. Puse atención a mi entorno y me di cuenta de que el tren estaba llegando a la estación Apatlaco. En esta, abordaron 3 mujeres de aspecto muy llamativo. Una de ellas sostenía un niño pequeño en los brazos. Me sentía incómoda, pero traté de regresar a mi lectura. Noté que estas mujeres se acercaron a un joven que estaba en la mitad del vagón
recargado contra la puerta, escuchando música con sus audífonos. Hicieron lo posible por llamar su atención y comenzaron a hablarle, como coqueteándole. Yo seguía sintiendo una angustia en mi pecho y me asusté cuando una de las mujeres volvió su vista hacia mí y cambió su expresión sonriente, un tanto macabra, a una de molestia por un segundo. Miró a las otras dos de vuelta y sin decir palabra, como si se hubiesen comunicado mentalmente, las tres asintieron. Luego esta mujer se acercó a mí y comenzó a hablarme. Me dijo que era muy bonita y otras tonterías. Luego ofreció comprarme mi medalla de San Benito. Esto fue extraño, porque la medalla no era visible. ¿Cómo podía saber que la tenía? Le dije que no, y volvió a mostrar esa mirada de molestia, y regresó con las otras mujeres. No sin antes decirme: no te metas en lo que no te importa, muchachita. Para este punto ya habíamos avanzado hasta la estación Escuadrón 201, y parecía que habían convencido al muchacho de irse con ellas. A mí me había consternado que la mujer se acercara a mí y sobre todo que me amenazara de alguna manera. Estaba dudosa de hacer y decidí que lo mejor sería bajarme de ese tren en la siguiente estación y esperar otro para no tener que coincidir con ellas. Fue aquí donde la cosa se puso realmente tétrica. Todo este tiempo yo había estado mirando de reojo al muchacho y a las misteriosas mujeres. Sin embargo, en el tramo entre estaciones, con la idea de que no se dieran cuenta que las miraba, decidí hacerlo a través del reflejo del vidrio de las puertas del vagón. Lo que vi fue aterrador. En el reflejo no se veían a las mujeres con el mismo aspecto. Por el contrario, se veían a tres ancianas absolutamente demacradas y vistiendo harapos. En lugar de un bebé en brazos, cargaban una especie de perro gordo y de afilados colmillos. Al ver esto, dirigí la mirada de nuevo a ellas con incredulidad y ellas me miraron de vuelta, como si se supieran descubiertas. El tren llegaba a la estación y apenas abrieron las puertas corrí desesperadamente hacia afuera. Lo último que vi fueron a estas mujeres mirándome de vuelta, aún alrededor del joven a quien parecían ya habían seducido. Me subí en el siguiente tren y pensé que lo mejor sería irme a otro vagón, a una altura diferente. Sentarme en uno de los asientos individuales que dan la espalda a la entrada y agacharme lo más posible. Moría de miedo de que ellas, tratando de encontrarme, estuvieran fijándose en qué vagón estaba. Llegué finalmente a mi estación destino y allí estaba el vecino del taxi esperándome. Él notó que yo estaba muy alterada y preferí desahogarme con él en lugar de con mi abuelita, para no preocuparla. No volví a ver a las brujas, pero con el pasar de los años se siguen escuchando historias de jóvenes, principalmente hombres, que desaparecen. También sé que esto le ha pasado a más gente, pues ahora en diferentes lugares de internet se escuchan historias de la aparición de estas mujeres, por llamarlas de alguna manera. Me considero muy afortunada de haberme librado de ellas esa noche, y espero que mi relato les sea útil, si es que algún día se las llegan a topar.